Episodio 2. No soy yo, eres tú. Te marchas y te lloro. Te marchas y te celebro. Te marchas y te bendigo. Te lloro, te celebro y te bendigo, porque sé que vas a la morada del amor infinito, porque tu vida ha sido una bendición para la mía, porque te marchas antes, pero ¿qué es antes en la eternidad del espíritu? Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy por aquí vamos a abrir otro buen melón. Perdón que me sonría, pero es que la verdad me hace mucha gracia esta nueva expresión que está tan de moda, que es la de abrir melones. Anda todo el mundo abriendo melones por aquí y por allá. Y en fin, en este podcast no vamos a ser menos y vamos a abrir uno bien bueno. Hoy vamos a hablar de otro tema igual de peliagudo que el de la muerte de uno mismo, y es el de la muerte de nuestros seres queridos. Después del primer episodio, muchos me habéis escrito diciéndome que no os da miedo morir. Y eso está muy bien, os alabo el gusto, aunque ya sabéis que esta no es la tónica general, más bien al contrario. Pero ¿qué pasa con la muerte de los demás? De la familia, de los amigos, incluso de personajes públicos a los que admiráis. Y aquí os invito a reflexionar. ¿Hay alguien en vuestras vidas cuya ausencia supondría un dolor tan grande que ya no querríais vivir? Y sin ir tan lejos, sin meternos en ese jardín, ¿qué pensáis cuando os enteráis de que fulanito acaba de morir? Si fulanito tuvo una enfermedad larga y dolorosa, pues es posible incluso que nos alegremos de que haya dejado de sufrir. Pero, ¿y si ha sido una muerte repentina? ¿Y si encima resulta que fulanito era joven? Seguro que en más de una ocasión habéis pensado, ¡ay, qué pena, pobre, en la flor de la vida! ¿Me equivoco? Y no digamos ya si fulanito era un niño. Reconozcámoslo, la muerte de los demás no la llevamos nada bien. Y esto, queridos, siento decíroslo, es síntoma inequívoco de que la muerte en general no la llevamos nada bien. Porque la de los demás y la nuestra, sí, son lo mismo. Si llevamos mal una, llevamos mal la otra. ¡Ay, madre! ¿Y ahora qué hacemos? Yo que me creía que no tenía miedo y andaba por la vida tan campante. Tralarí, tralará, no tengo miedo, no. Y resulta que sí. ¡Ay! A ver qué hago. Pues queridos míos, solo hay una forma y es aceptar con generosidad que esa puerta a la liberación del alma está ahí para todos y que si uno siente y cree que al morir entrará en otra dimensión, en otra fase, en otro momento de la unión con la conciencia universal o lo que sea, debe por fuerza, con toda la plenitud de su corazón, sentir y creer que también los otros entrarán en esa otra fase a la que tienen derecho, igual que tú, ya sean personas muy cercanas a ti o desconocidos, ya tengan mucha o poca edad. Que no quiero decir con esto que no haya que llorar a nuestros muertos, que no haya que hacer el duelo. No digo que sea muy egoísta pasarlo mal por la pérdida de alguien. No digo esto. Pero sí digo que es importante elevarnos más allá de nuestro ser terrenal y tomar un poco de perspectiva. Que sí, que es difícil, ya lo sé, pero es que hay que ir trabajándolo, no queda otra, y es imposible hacerlo sin comprometerse con alguna clase de práctica espiritual o metafísica o una filosófica, y esto mientras tengamos tiempo, claro. Una práctica que nos ayude a consolidar el no apego en nuestro interior. En este punto vienen en nuestra ayuda varios valientes. Uno de ellos es Séneca y su estoicismo. En su obra Consolación a Marcia, escrito hace 2000 años, expone con su gran sentido común y su capacidad de reflexión gran parte de sus ideas al respecto, mientras trata de consolar a su tía Marcia, que acaba de perder a su hijo en una batalla. Os leo un trocitito. «¡Qué joven se me ha muerto! Si no era más que un chiquillo. Te lamentas, Marcia. Pero supongamos por un momento que hubiera vivido más.
incluso que hubiera alcanzado el máximo de años que puede vivir un ser humano. ¿De cuántos hablamos en realidad? Nacemos, vivimos apenas un instante y ya estamos cediendo el sitio a los que vienen detrás. La vida no es nada si la comparamos con la inmensidad del tiempo. Te hace derramar lágrimas la pérdida de un ser amado, pero esta pérdida es tolerable por sí misma. No lloramos a los ausentes mientras viven, a pesar de estar a veces privados de su trato y presencia. La idea es, pues, lo que nos atormenta. Nuestros males no pasan de la medida que les concedemos. El remedio está en nuestra mano. Consideremos a los muertos como ausentes y no nos engañemos. Les hemos dejado partir, o mejor aún, les hemos hecho partir delante para seguirlos después. Otro libro que viene en nuestra ayuda y que si no lo habéis leído vais a alucinar es El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Este es un poquito más nuevo que el de Séneca, de 2010, y está totalmente en otra órbita, aviso. Bueno, aquí se van relatando varios casos en los que unas médiums muy potentes contactan con el momento antes de encarnar de varias almas y pueden presenciar cómo están diseñando y definiendo sus vidas junto con sus guías espirituales. Este libro da respuesta a muchas preguntas, en plan, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y también hace que surjan muchas otras preguntas sobre el más allá, sobre la reencarnación y sobre todo la pregunta, ¿en serio esto es verdad? Pero bueno, es un libro muy recomendable para ver la vida y la muerte desde otro punto de vista y en serio, no os va a dejar indiferentes. Que oye, me estoy dando cuenta de que parece aquí que las editoriales me patrocinan, pero que no, no tengo patrocinio ninguno, ojalá, no estaría nada mal. Pero de momento no. Lo que os cuento aquí es lo que a mí me parece útil y que de hecho me ha servido un montón. Bueno, que me pierdo. Os voy a leer un trocito que tiene que ver con el tema de hoy, con nuestro gran melón. En uno de los capítulos habla de Valerie, una mujer que perdió de joven a su prometido, a quien considera el amor de su vida. Y muchos años después pierde también a su hijo veinteañero. La médium entra en trance, conecta con el yo superior de Valerie y le pregunta: ¿por qué Valerie experimentó la pérdida de su prometido y de su hijo? A lo que el alma contesta: ya había pasado por eso antes y lo había llevado mal. Consideramos que la pérdida mal entendida es un descarrilamiento, cuando comprendes la impermanencia, cuando comprendes que el cambio es verdaderamente la única constante, comprendes que esas pérdidas vienen y van. Ella puede extraer de esta experiencia las bendiciones que ambos le proporcionan y tomarlas para mejorar su vida en lugar de hacerse recriminaciones a sí misma o a Dios o a la fe. Para poder aprender estas lecciones, tenía que enfrentarse a esas muertes, llenarlas de significado, aceptar su transitoriedad y completar su vida incorporando ese aprendizaje como un enriquecimiento, no como una desgracia. Y después de comprender su fuerza, entregarla a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Puede darles el mismo consuelo y la comprensión de que la pérdida es temporal y de que pueden tomar las cosas buenas de la vida e incorporarlas a los años que les queden en la tierra. Y sigue el alma de Valerie. Aprended a atravesar el velo. Nada ni nadie se pierde realmente. Si supieras que ampliando tus facultades llegarías a las almas de tus seres queridos, ¿sentirías tanto la pérdida? Ya no están contigo para ir de picnic o para lavar los platos, pero aún pueden ver. El afecto por las almas no muere. Cuando alguien muere a los 40 o a los 80, es que ya ha vivido su vida como tenía que vivirla. Nosotros, que somos inmortales, no podemos conocer la muerte, pero podemos crear su ilusión en el plano físico. En el plano espiritual siempre somos conscientes, tanto de nuestra eternidad como de la unidad de todas las almas. La separación que se percibe es en realidad nuestra propia creación como seres infinitos. Al olvidar que antes de nacer se planearon estas ilusiones, podemos recordar ahora lo que significa ser ilimitado. Cuando atraviesas el velo,
ya sea con un medium o elevando tu conciencia, recuerdas que esa separación es ilusoria. Y además recuerdas a tu ser como un alma eterna y poderosa. Comprender la ilusión de la pérdida mientras estamos en el cuerpo es comprender de modo muy amplio la imposibilidad de la pérdida en espíritu. Nunca estamos sin nuestros seres queridos y ellos nunca están sin nosotros. ¿Qué os ha parecido? Intenso, ¿no? Da la cosa para reflexionar bastante y trabajar sobre ello. Ánimo, ánimo ahí. Hay que conste muchos más pensadores y corrientes místicas de las que echar mano, pero prefiero dejarlo aquí para no saturar mucho la historia. Solo apuntar que en el poemita que os he recitado al principio he intentado resumir mis sentires al respecto del tema. Y no sabéis lo bien que me ha sentado aclararme esto a mí misma. Es un ejercicio que os recomiendo. No hace falta darle forma de poema, pero ponerlo por escrito es muy sanador. Así que nada, me despido de vosotros con alegría y feliz, muy feliz por el recibimiento que está teniendo este proyectito y por vuestros hermosísimos comentarios. Nos escuchamos dentro de 15 días y un beso muy grande a todos.